Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy estamos a 6 de enero del 2025 y hoy, como se los prometí, voy a hablarles sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se le conoce como el enemigo silente. Enemigo porque termina socavando su expectativa de vida, colocándolo en un riesgo enorme de desarrollar una serie de complicaciones, no solo en el corazón, sino también en el cerebro, en los riñones y en muchos otros órganos. Y hoy voy a hablarles, porque no quiero concentrarme nada más en el tratamiento de la hipertensión arterial, sino que ayer mencioné mucho las causas de la hipertensión arterial. ¿Por qué la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta? Y antes que eso voy a explicarles qué es la presión en los vasos sanguíneos. Como todos ustedes saben, la sangre es el fluido que lleva los nutrientes necesarios a cada pedacito de tejido. Ya, déjame alejarme de este motor porque me va a dañar el audio y quiero que me escuchen bien. Ok, entonces les estoy diciendo que la sangre es ese fluido. Es considerado primariamente un tejido líquido. A diferencia de otros tejidos como el hueso, que son tejidos sólidos, la sangre es considerada un tejido líquido, cuyas células flotan y circulan en la sangre junto con otros elementos, proteínas, anticuerpos, etc. Y son dos tipos de células que ustedes ya las han oído mencionar muchas veces, los glóbulos rojos, que también los llamamos eritrocitos. Citos es por célula y eritro es rojo. Células rojas son los eritrocitos. Y los leucocitos son los glóbulos blancos. Leuco es blanco y citos es célula blanca. Pero hoy no vamos a hablar de la hematología, sino vamos a hablar entonces de ese maravilloso fluido que es la sangre y de esa extraordinaria red de vasos sanguíneos que la conduce. Muchos sistemas orgánicos, sobre todo todos aquellos que son multicelulares, que tienen muchísimas células, necesitan dotarse de un sistema circulatorio que lleve los nutrientes a cada célula del organismo. O sea que los humanos no somos los únicos que tenemos sistemas circulatorios. Hasta las plantas tienen un sistema circulatorio. En otras palabras, todo organismo multicelular que crece después de ciertas dimensiones necesita llevar los nutrientes a cada célula de los tejidos. No solamente la sangre lleva los nutrientes, sino que la sangre conduce a otros órganos los desechos de la actividad celular. Como todo fluido que es conducido a través de unos vasos, la única manera de que un fluido líquido, en este caso, que hay fluidos que no son líquidos, hay fluidos, el aire que pasa por una turbina es un fluido. Y la física que se encarga de evaluar el comportamiento de los fluidos se llama la mecánica de fluidos. Entonces continúo con esta clase. A mí me gusta la clase. Entonces fíjense, todo fluido típicamente fluye, valga la redundancia, de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Ese diferencial de presión se llama gradiente. Cada vez que ustedes tienen algo que se mueve de una cierta altura a otra más abajo o más arriba, se habla de un gradiente. Un gradiente positivo o un gradiente negativo, según vaya en una dirección u otra. La sangre, para poder circular por los vasos sanguíneos, tiene que tener un gradiente de presión. Ese gradiente de presión
está establecido por una fuerza que impulsa la sangre y por una fuerza que se opone al flujo de la sangre. Y en ese sentido, para que la sangre fluya, tiene que fluir de un vaso de alta presión a un vaso de baja presión. La presión en general de la circulación de la sangre es diferente en dos grandes circuitos, el circuito arterial y el circuito venoso, o sea, las arterias y las venas. El circuito arterial es de alta presión y el circuito venoso es de baja presión. El circuito arterial es de alta presión porque la sangre es propulsada por una fuerza que resulta del bombeo que hace el corazón. El corazón es una bomba muscular. Él recibe sangre en sus cavidades. Esas cavidades que se llaman aurículas y ventrículas se contraen y eso propulsa la sangre a través de las arterias que salen del corazón. De manera tal de que en ese momento en que la sangre sale del corazón, sale con la máxima presión que se puede obtener. Típicamente esa presión es alrededor de los 130 milímetros de mercurio o 13 centímetros de mercurio. Y nosotros la denominamos en fisiología la presión sistólica. La sístole es la contracción cardíaca. Entonces la presión sistólica es la presión que se logra obtener producto de la contracción del corazón y puede alcanzar los 12 centímetros de una columna de mercurio vertical o los 120 centímetros, es lo mismo. Entonces cuando a ti te dicen que mi presión sistólica es de 120 o de 12, están refiriéndose a la misma, solo que le están cambiando la unidad de centímetros a milímetros. Ok, una presión alta, tan alta que si se rompe una arteria, la persona se desangra rápidamente, porque son 120 milímetros de mercurio. Si la presión baja, es decir, si la presión no logra alcanzar ese nivel, el único responsable de eso es el corazón. En otras palabras, la bomba no logró elevar la presión a los valores necesarios para que la sangre circulara. Entonces la bomba es responsable, la contractura de la bomba es responsable por las cifras de presión sistólica. El problema, o no es el problema, lo que pasa es que la bomba cardíaca no es una bomba continua, no es una bomba centrípeta, no es como las bombas de agua que usted le aplica electricidad y toman agua y la sacan por el otro lado en forma continua. Y si usted quiere que salga más agua, pues acelera la propela y sale más agua en forma continua. La bomba cardíaca es una bomba pulsátil, es decir, la presión se alcanza en el punto máximo de la sístole y luego esa presión alcanzada por la contractura del corazón, cuando el corazón se relaja para volverse a cargar de sangre, la presión baja. A esa presión mínima que se obtiene cuando el corazón se relaja se le llama presión diastólica, porque es en la diástole que el corazón se relaja para volverse a cargar de sangre, para volverse a contraer. Entonces tendríamos que, esencialmente, es la presión sistólica la máxima que se alcanza cuando el corazón se contrae y la diastólica es la residual que queda después que el corazón se vacía y se relaja. Los valores normales serían usualmente hasta 120 milímetros de mercurio y no más de 80 milímetros de mercurio, o no más de 70 milímetros de mercurio. Eso se considera una presión normal, 120, 70. Ok, 120, 70. Y esa presión, y esto es importante aclararlo, es obtenida en reposo. En otras palabras, usted debe sentarse o acostarse, relajarse un poco, dejarse que su corazón alcance una frecuencia básica, normal, que no esté muy acelerado, usualmente 70 latidos por minuto,
y después de unos minutos de estar relajado y sentado, usted se toma la presión arterial. Y ustedes me preguntarán, bueno, José, ¿por qué no me la puedo tomar corriendo? ¿O no me la puedo tomar parándome? ¿O subiendo las escaleras? Bueno, usted se las puede tomar a la hora que usted quiera, con cualquier tipo de manómetros, que son los instrumentos que se utilizan para medir la presión. Lo que pasa es que la presión arterial varía de acuerdo a sus necesidades. Si usted empieza a correr o a subir escaleras, o acaba de subir las escaleras y se sienta frente al médico a tomarse la presión arterial, lo más probable es que la tenga elevada. Porque eso es lo que hace el corazón. Cuando el corazón necesita bombear más sangre porque sus necesidades de oxigenación son más elevadas, como cuando usted va a hacer ejercicio, su corazón necesita hacer dos cosas: contraerse más fuertemente y contraerse más frecuentemente. Las dos cosas, fuertemente y frecuentemente. El frecuentemente es la frecuencia, y eso produce la taquicardia que usted siente cuando usted empieza a pedalear, como estoy haciendo yo ahorita. Y si ahorita yo normalmente, por años de entrenamiento, o no sé por qué otra razón, yo tengo una frecuencia cardíaca de entre 60 y 65. A veces cuando estoy tenso por alguna razón, aunque estoy en reposo, estoy en 70. Pero rara vez estoy en 80 o 90. O sea que cuando yo tengo que correr o pedalear como estoy ahorita, estoy casi seguro que mi frecuencia cardíaca ha aumentado. Pero no solamente aumenta la frecuencia de mi corazón, con la que mi corazón bombea, sino que aumenta mi presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. O sea que pararme yo en este momento, ponerme un brazalete, poner un manómetro y medirme la presión arterial, lo más probable es que ella revele una presión más alta de lo que normalmente debería ser mi presión de reposo. Para eso los médicos hemos optado por medir la presión arterial en reposo, para evitar eso. Eso es una de las razones por las cuales muchos médicos no recomiendan que la medición de la presión arterial se haga inmediatamente que el paciente llegue al consultorio, porque en muchos casos el paciente viene con una presión y una frecuencia cardíaca más alta que la de reposo, porque viene o recién caminando, o está tenso, o está nervioso. Todas esas cosas que alertan al individuo aumentan lo que se llama su gasto cardíaco. El gasto cardíaco es precisamente la cantidad de litros de sangre que bombea el corazón en un minuto. Ok, vamos a seguir con esto. Entonces tenemos que, para poder funcionar, para poder llevar sangre oxigenada a todos nuestros tejidos, al cerebro, a los músculos, a todas partes, necesitamos un gradiente de presión, que ese gradiente de presión lo da el corazón, y que eso determina la presión sistólica. Ahora, esa sangre fluye en forma pulsátil, alcanza ese pico, que se llama pico sistólico, y luego un intervalo de tiempo más tarde, esa presión baja hasta unos valores de 60, 70 milímetros. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué otra cosa controla la presión en un sistema circulatorio? Yo le dije, las ecuaciones de presión son que el gradiente está dado por la diferencia de presiones sobre la resistencia. O sea que la resistencia, eso lo llaman en electricidad la ley de Ohm. El voltaje sobre la resistencia da la corriente. Entonces, en este caso, la corriente es el flujo y está dado por el gradiente de presión, la diferencia de presiones sobre la resistencia. O sea que la resistencia que oponen los vasos sanguíneos al paso de la sangre también tiene un factor relevante a la hora de la presión diastólica. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, que ya estamos hablando entonces de presiones por encima de los 140 milímetros de mercurio sistólico y más de 80 milímetros de mercurio en diástole, que ya tenemos, por ejemplo, cifras como de 170, 180. Estamos hablando de hipertensión arterial.
Como les dije, esas pueden ser cifras transicionales que se dan en un momento dado de agitación o de ejercicio. O sea que cuando estamos hablando de hipertensión arterial, es una hipertensión arterial sostenida. Las presiones sistólicas y diastólicas se mantienen altas, así usted esté acostado en la camilla reposando y así ya tenga media hora de haber llegado al consultorio y usted se la vuelve a tomar en reposo y usted sigue con la presión alta. En esos casos se habla de hipertensión. Acabo de revisar el tema y me he quedado anonadado, como dicen. ¿Cuál es la población mundial? Se estima en 8.5 mil millones de personas. Bueno, hay más de 1.000 millones de personas hipertensas. O sea que si usted es hipertenso, está en buena compañía, porque 1 de cada 8 seres en este planeta tiene la presión arterial elevada. La presión arterial se eleva por múltiples causas. Es decir, es una enfermedad multifactorial. De hecho, no es una enfermedad, es un signo medible. Y tiene muchas causas. Hay tumores que generan hipertensión. Hay una serie de factores que van desde el estilo de vida a otras causas endocrinas que pueden en un momento dado producir hipertensión arterial. Pero desafortunadamente esas son las menos frecuentes. La más frecuente no sabemos por qué se produce. Puede haber algo de factores genéticos, pero hay un gran caudal de factores ambientales y culturales que tienen que ver con la dieta, la capacidad de hacer ejercicio físico, el tipo de ocupación. Hay profesiones que son sumamente estresantes y la gran mayoría de las personas que practican esa profesión son hipertensos. Y por el contrario, pues hay grupos humanos y poblaciones donde la presión arterial elevada es rara. O sea que fíjense qué interesante es esto. Cuando la hipertensión arterial no se le consigue causa conocida, pero sigue estando la persona con presiones altas, se habla de hipertensión arterial esencial. Yo me acuerdo de cuando nosotros nos dieron eso en la escuela de medicina, preguntamos qué significa esencial. Y nuestro querido docente nos dijo que no sabemos la causa. Cuando ustedes vean algo que es una enfermedad esencial, es porque esencialmente no sabemos nada de qué la produce. Lo cierto es que independientemente de que sepamos qué la produce o no, tenemos que investigar entonces las causas conocidas de hipertensión arterial para poder resolverla. Si resolvemos la causa, resolvemos la hipertensión. Pero si no la encontramos ninguna causa, sino que simplemente la persona, después de haberle hecho diferentes estudios endocrinos y de imágenes, no parece tener ninguna de las causas conocidas de hipertensión arterial, entonces decimos que es esencial. Entonces se acuerdan, doctor, eso significa que usted está esencialmente perdido sobre mi causa. Sí, exactamente. Pero no importa que yo esté perdido, lo voy a tratar porque si usted sigue con la presión arterial elevada, usted está poniendo en riesgo su vida y usted no se da cuenta porque el aumento de la presión arterial en forma progresiva, como ya de todos modos la presión arterial, como les dije, es variable dependiendo de su actividad física y de sus niveles de estrés, el cuerpo se va adaptando a diferentes elevaciones de presión arterial y va haciendo ajustes para tolerar una presión alta. Y cuando usted se da cuenta de que está hipertenso, es porque usualmente esos mecanismos de ajuste se han ido superando y ya los órganos víctimas de esa presión elevada están empezando a reaccionar. O muchos de los vasos por donde se conduce la sangre a presiones elevadas se han roto o están por romperse. Porque si usted agarra una manguera y le mete un fluido a alta presión, más vale que la manguera tenga una resistencia al flujo alta y una pared fuerte, porque si la manguera es frágil o débil, la manguera se le va a romper y se va a salir el fluido, se va a producir una hemorragia y usted se va a quedar usted va a infartar algún órgano que debía recibir esa sangre que se está perdiendo. Entonces vamos a seguir con esta clase de fisiología
Pero como no es fisiología normal, sino que hablamos de una fisiología de un enfermo, la llamamos fisiopatología. Que son los cambios en la fisiología normal que se producen cuando alguien está enfermo. Entonces vamos ahora a abordar el tema de la resistencia periférica. ¿En qué consiste la resistencia periférica? Como ya sabemos que el corazón va a aumentar su frecuencia y su contractilidad, o sea, va a bombear más fuerte o más rápido, dependiendo de las necesidades de su cuerpo. ¿Cómo controlan los órganos el flujo de la sangre a través de ellos? Es como que le metemos agua a una urbanización y la metemos a cierta presión para que el agua llegue a todas las casas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace para garantizar que cada casa no se le vuelen las tuberías, pero todos cuando abren la llave tengan agua a una presión razonable que haga que el agua salga por el grifo? Bueno, necesitamos una presión sostenida en todos los grifos de la urbanización. Ahora, el caudal de agua de cada casa lo regula el consumidor. Si él quiere bañarse y quiere bañarse con bastante agua, él abre el grifo. Y si no necesita tanta agua, él cierra el grifo. Esta analogía la hago porque exactamente los órganos toman más o menos sangre de la que necesitan abriendo y cerrando los grifos. Y esos grifos son unos anillos musculares que tienen todos los vasos sanguíneos a nivel de capilares que se contraen o se relajan para aumentar o reducir el volumen de flujo. ¿Qué es un grifo? Cuando un grifo se cierra, cierra el orificio por donde pasa el fluido. Exactamente eso es lo que hacen los vasos sanguíneos. Si un tejido no necesita mucha sangre en ese momento, porque está bien oxigenado y no necesita más caudal de sangre, él regula la sangre que llega cerrando los vasos sanguíneos que traen la sangre. Ese proceso se llama vasoconstricción, contraer el vaso. El anillo se cierra para que el orificio se cierre y no llegue tanta sangre. Y lo contrario, si un tejido necesita más sangre, porque está consumiendo más glucosa y necesita más oxígeno, él aumenta el flujo de sangre, dilatando esos músculos, esos esfínteres que llamamos así, serían los grifos, esos musculitos que controlan el calibre de un vaso sanguíneo. Eso es un músculo liso que está allí, bajo control local y autonómico, y se produce entonces una vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Imagínense este vecindario, el vecindario donde se está bañando todo el mundo, abre todos los grifos y cae la resistencia al flujo porque todos los grifos están abiertos. Pero la casa donde todo el mundo se fue de vacaciones tiene todos los grifos cerrados, la resistencia es muy alta y por ahí no sale ningún líquido porque ellos cerraron todos los grifos antes de irse de vacaciones. Entonces eso se llama, ese proceso de abrir y cerrar los grifos para que entre más o menos sangre a cada tejido, se llama vasomoción y se habla entonces de lo que se llama redistribución de flujo. Así como se redistribuye el agua potable en una urbanización entre las diferentes casas, dependiendo que se abran o no las válvulas de los grifos, así cada órgano abre y cierra sus grifos dependiendo de la sangre que necesite. Pero independientemente de ese proceso de redistribución de flujo, nosotros necesitamos que haya siempre presión en la boca de entrada, porque si no, el órgano puede dilatar todo lo que quiera los vasos, pero si no hay presión suficiente, pues no fluye la sangre. Si no fluye la sangre, muere el tejido. Eso en dos platos, queridos amigos, es el sistema circulatorio. Entonces, vemos ahora que por un proceso que muchas veces no conocemos, o esencialmente no conocemos, como ya les expliqué, la hipertensión esencial tiene ese problema, que hay 1.000 millones de personas que tienen un aumento progresivo de la presión arterial. Típicamente empieza a ocurrir a partir de los 40, 50 en personas susceptibles, como les dije, bien sea por cuestiones genéticas, bien sea por muchos factores. Es una enfermedad multifactorial. Pero más bien, más que una enfermedad como tal, es una condición.
la condición de hipertenso, ¿no? Y hay que ponerle tratamiento y hay que buscar la manera de resolver eso. ¿Cómo hacemos para bajar la presión de un sistema circulatorio que está elevada? Bueno, lo primero que se nos ocurre es, bueno, espérate un segundito. Si en mi apartamento se está filtrando el agua por las paredes, porque las tuberías no aguantan la presión del agua, lo primero y lo más razonable sería bajar la presión de la bomba, o sea, bajar la fuerza con la cual la bomba está bombeando el agua. Y eso es exactamente una de las formas, o bajar la cantidad de agua. Son dos cosas que podríamos hacer. Si una tubería se nos está filtrando por un exceso de presión, nosotros podríamos hacer dos cosas: bajar el caudal de agua que hay en el sistema para que la presión no sea muy alta, o disminuir la bomba que está empujando el agua en la tubería. Lo mismo pasa con el corazón. La forma de bajar la cantidad de líquido circulante, como ese líquido es mayoritariamente agua, sería hacer que el paciente no retuviera tanta agua y orine la mayor cantidad de agua posible de su organismo, y eso se hace a través de una de las primeras líneas de tratamiento de la hipertensión arterial, que son los diuréticos. La palabra diuresis es la forma de nosotros hablar del proceso mediante el cual se produce la orina por filtración a nivel de los riñones. La sangre pasa por los filtros renales y producto de esa filtración se produce la orina, que tiene fundamentalmente agua, pero también tiene una cantidad de productos de los cuales el cuerpo se deshace a través de la vía de los riñones. Entonces, una forma de bajarle la presión a un hipertenso es prescribirle medicamentos diuréticos. Hay diuréticos naturales, hay alimentos que producen una mayor cantidad de orina, y hay químicos que también se utilizan en hacer que la persona produzca más orina y reduzca la ingesta de sal. La sal produce una serie de procesos que se llaman osmóticos, que tienden a retener líquidos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a los pacientes hipertensos se les recomienda que bajen el consumo de sal. Y ciertamente los pacientes que están sometidos a tratamiento con diuréticos botan no solamente orina en forma de agua, sino que también pierden sales en ese ultrafiltrado que es la orina. ¿Qué otra cosa podemos hacer entonces para bajar la presión arterial? Bueno, lo otro que podemos hacer es bajar la fuerza con la que la bomba se contrae y produce la presión. Y eso lo hacemos con una serie de medicamentos que se llaman bloqueantes beta. El corazón es estimulado por una serie de hormonas en dos receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Cuando esas hormonas entran en esos receptores, aumentan la contractilidad del corazón y el corazón bombea con mayor fuerza. Entonces, ¿cómo hacemos para que bombee con menor fuerza? Bueno, vamos a bloquear esos receptores. Vamos a ocuparlos con otras moléculas para que cuando llegue la hormona no encuentre receptores donde fijarse y por lo tanto el corazón deje de contraerse con tanta fuerza y con tanta frecuencia. A esas sustancias que bloquean los receptores beta del corazón se les llama beta bloqueantes. Y ustedes los conocerán porque muchos terminan en lolol, metoprolol, etc., ¿no? Ese tipo de medicamentos se denominan beta bloqueantes o bloqueadores beta. El resultado final de consumir ese tipo de medicamento es que su corazón se tranquiliza un poquito, se contrae con menos fuerza y por lo tanto la presión, que si antes estaba en 170, 180,
puede que baje a valores normales de 120, 130 por el apaciguamiento de la bomba cardíaca. Sin embargo, hay veces que eso no es suficiente y entonces entramos en otro tipo de sustancias químicas que se utilizan para que baje la presión, reduciendo la resistencia al flujo sanguíneo, que afecta fundamentalmente la presión diastólica, porque muchas de las veces por las cuales el corazón aumenta su contractilidad y su presión sistólica es porque le cuesta mucho mover la sangre a los órganos. ¿Por qué? Bueno, porque los órganos tienen los grifos cerrados, ¿verdad? Sería así como que la bomba hidroneumática que le lleva agua a su departamento, si todos los grifos están obstruidos o cerrados y usted se quiere bañar con abundante agua y ha abierto todo el grifo y todavía no sale la cantidad de agua que usted quiere, usted entonces le da mayor potencia al hidroneumático, a la bomba, para que entonces salga más agua, pues. Entonces usted aumenta la presión sistólica precisamente porque quiere más flujo, pero la razón no es un problema de bomba, es un problema de que usted tiene los grifos oxidados, medio cerrados y no funcionan adecuadamente. En otras palabras, hay mucha vasoconstricción periférica, los vasos se encuentran contraídos. Entonces, otra de las estrategias para nivelar la hipertensión arterial, además de atacar la parte del corazón y la parte del volumen de líquido en circulante, que es la diuresis, es atacar la resistencia periférica, es tratar de relajar los músculos que producen la resistencia al flujo. Y ahí entonces hay otro grupo de medicamentos que funcionan bloqueando diferentes factores que producen la vasoconstricción. Hay unos que afectan una sustancia que es altamente responsable de que los vasos se contraigan. Esa sustancia tiene un nombre que describe lo que ella hace. Angio, que significa vaso, y tensina, que significa tensión. La angiotensina es una sustancia que produce vasoconstricción, produce tensión en los vasos, angiotensina. Esa sustancia es producida en diferentes partes del organismo, está muy relacionada en la fisiología del riñón y hay una enzima que la convierte de inactiva a activa, que es la forma donde ella se hace vasoconstrictora. Se llama la enzima convertidora de angiotensina. ESA, enzima convertidora de angiotensina. Y hay drogas que bloquean esa enzima. Entonces, al bloquearse esa enzima, se deja de producir angiotensina activada y esa angiotensina activada entonces ya no actúa y se relaja los músculos lisos de la vasculatura periférica y disminuye la resistencia al flujo y entonces el corazón ya no tiene que elevar la presión tan alta porque la sangre está fluyendo en condiciones normales con presiones más bajas. Esa es una. Y hay otros medicamentos que también pueden ser utilizados para reducir la resistencia periférica al flujo. Entonces, todo esto se los he dicho, los voy a mencionar, pero en este momento no quiero atiborrarlos con nombres porque ya a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se debe esta clase de hipertensión? Bueno, yo asumo o presumo que su médico, si le ha diagnosticado la hipertensión, ha hecho dos cosas. O le ha explicado todo lo que yo le he dicho, o le ha señalado fuentes de información donde usted puede ir para que le expliquen lo que yo he dicho. O a lo mejor le han recomendado mi video para que usted venga y vea este video y entienda un poco mejor qué hace el fármaco que a usted le han administrado. Porque se ha establecido que cuando los pacientes entienden mejor la naturaleza del tratamiento, lo cumplen con mayor fidelidad.
porque el conocimiento da poder y da confianza. Si yo a usted le digo, tómese esta pastillita, pero no le explico qué es lo que le va a pasar ni por qué lo va a ayudar, lo más probable es que usted, si no tiene mucha fe en mí, usted diga, mira, ¿sabe cómo es la cosa? Yo no me voy a tomar esa pastilla. Me pone a orinar constantemente y yo creo que en el fondo no me está ayudando. Pero si yo le explico a usted la razón y el mecanismo por el cual esa pastillita y esa orinadera o ese tratamiento le va a disminuir la presión arterial y por lo tanto le va a prolongar su vida y va a reducir el riesgo de tener una de las mayores complicaciones de la hipertensión arterial, y esas son de las que voy a hablar ahora. Entonces ya ustedes saben que la terapia de la hipertensión arterial tiende o a calmar la bomba o a hacerla más eficiente con menor presión, o bajar la resistencia periférica o bajar el volumen de flujo circulante. Esas son las tres grandes estrategias que hay. Vamos ahora a ver qué le pasa al organismo si nos hacemos los tontos y dejamos que la hipertensión arterial evolucione. La presión arterial alta, como les dije, afecta tres cosas, creo, pueden ser más, pero yo me voy a circunscribir a tres. Afecta la manguera, es decir, afecta la calidad del vaso sanguíneo. Porque los vasos sanguíneos fueron hechos o fueron diseñados por el proceso evolutivo, porque eso no lo diseñó ningún arquitecto, ni ningún dios en particular, eso es un diseño desarrollado por ensayo y error a través del proceso evolutivo. Y esos vasos están diseñados para operar con cierta presión normal, que es la que ya he descrito. 120, 130, 70, 60. Depende, hay personas con un poquito más. Una persona de mi tamaño, con mi estatura, probablemente sea una presión normal 140, 80, por ejemplo. Una persona más baja, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la altura? Bueno, ustedes supondrán que propulsar la sangre a 1,90 m de estatura hacia mi cerebro toma más presión que a 1,40 m, 1,50 m, ¿no? Es cuestión de presión hidrostática. Por muchos años los fisiólogos no podían entender cómo la jirafa podía hacer que la sangre llegara a su cerebro, porque todos los que han visto el cuello de una jirafa dirán, caramba, pero eso está bien alto, ¿no? El corazón de una jirafa tiene que bombear bien duro para que esa sangre llegue hasta allá arriba, ¿no? Bueno, pero aparte de esa digresión, entonces vamos a ver que lo primero que le pasa es la pared del vaso. La pared del vaso empieza a sufrir cambios producidos por una cosa que se llama el estrés en la pared vascular. La presión alta va erosionando la pared vascular y eventualmente en la pared vascular es un sistema dinámico. Antes se pensaba que eran simplemente una serie de células puestas allí que llamábamos el endotelio, pero a medida que hemos estudiado más nos damos cuenta que el endotelio es todo un sistema metabólico y endocrino que tiene una cantidad de componentes muy importantes en esa renovación constante del interior de los vasos. Y la presión alta no ayuda, porque la presión alta va a producir una cosa que se llama el shear stress, se llama el estrés de roce, que produce injuria, que produce raspaduras en ese vaso que debe ser reparada. Y si hay muchos lípidos en sangre, es decir, si hay muchas grasas, triglicéridos y colesterol, esos lípidos se pegan a esa lesión causada por la presión alta y empiezan a formar la placa ateromatosa. O sea que los vasos afectados por una presión alta, sostenida por muchos años, tienden a desarrollar ateromatosis, ateroesclerosis. El proceso es ateromatosis y la consecuencia es la ateroesclerosis. Entonces, ese es uno de los mayores problemas y eso agrava más porque entonces la pared del vaso, en respuesta a la presión alta, se endurece y la arteria se vuelve más dura y menos elástica. Y con una arteria menos elástica, la transmisión de la onda de pulso se hace más dificultosa. Bueno,
Sigamos entonces. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, que si esa presión alta llega a los capilares son vasos muy delgaditos. No tienen las capas musculares que tienen las arterias grandes. Por lo tanto, las arterias pequeñitas, las arteriolas, que es donde están los grifos que producen la contractura de esa musculatura lisa y controlan el volumen de flujo, se empiezan a alterar y empieza a aumentar la resistencia al flujo allí. Y los tejidos empiezan, por supuesto, a sufrir de insuficiencia circulatoria. Se me olvidó decirles que fíjense que esa presión alta es también la responsable de un fenómeno que se llama los aneurismas, que es cuando una arteria grande, importante, se debilita parte de su pared y la presión alta forza sangre, promueve la entrada de sangre, rompe la íntima de la arteria y produce un saquito de alta presión que cuando se rompe es lo que llamamos una ruptura de aneurisma. Cuando esos aneurismas acontecen, por ejemplo, en la aorta torácica o en la aorta abdominal, que es la más grande arteria y la más importante del organismo, pues la persona se muere súbitamente porque la pérdida de sangre es brutal. Una arteria gruesa desarrolla un saco aneurismático, que así se llama. Eso se va llenando, se va debilitando la pared. Y un buen día esa persona que no se ha percatado de que tiene un aneurisma, pero no le ha prestado mucha atención a su presión alta, un buen día colapsa en la mesa viendo un partido de fútbol y todo el mundo, nadie puede explicarse por qué se murió. Y todo el mundo dice, le dio un infarto. Digo, no, se le rompió un aneurisma y se desangró por dentro en segundos. Y todo eso tiene como cofactor la hipertensión alta. Entonces fíjense cómo la presión alta es dañina para los vasos, hasta los vasos grandes, ¿no? Y bueno, también es dañina para todos aquellos órganos que son muy susceptibles de ser alterados por vasos hipertensos, como son la retina del ojo, los vasos renales y muchos otros órganos, y por supuesto el cerebro. El cerebro tiene una cantidad de vasos sanguíneos muy delgados que conducen mucha sangre, y a diferencia de los tejidos periféricos, los vasos del cerebro no tienen grifería. El cerebro no controla, como controla la periferia muscular, el grosor de los vasos, sino que el cerebro acepta todo el flujo que le llegue. Entonces, si la presión arterial es muy alta, el cerebro tiene pocos recursos para defenderse. Y entonces ahí tenemos el problema de lo que llaman stroke o accidentes cerebrovasculares, de los cuales hay dos: el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el que se produce cuando el vasito se tapa y la sangre no llega a un tejido cerebral y se produce un infarto cerebral por falta de llegada de sangre porque el vasito se tapó. Usualmente es por embolismo que vienen del corazón, pedacitos de coágulo que se fueron con la circulación y taparon el vaso. Pero hay también el infarto hemorrágico, que es cuando se produce lo que llaman un derrame cerebral, que es básicamente un vaso sanguíneo dentro de la cavidad cerebral que se rompe y se encharca eso. Y por supuesto, no solamente no llega sangre al territorio que debería llegar para nutrir el cerebro, sino que la sangre extravasada, como se dice, salida de los vasos, produce un efecto de masa, una lesión de ocupación de espacio, que desplaza las estructuras del cerebro y por supuesto crea hipertensión endocraniana. O sea, la cavidad endocraniana no tiene dónde desplazarse, y eso pues también se produce en los accidentes cerebrovasculares. De tal manera que usted podrá imaginarse entonces la importancia que tiene de medirse la presión arterial con bastante relativa frecuencia, sobre todo más de 40 años. Y si usted empieza a ver consistentemente que va camino a ser cada vez más hipertenso, es importante que usted consulte con su médico para ver cómo empezar
a controlar eso. Una de las primeras formas de control no es medicamentosa, son cambios en su estilo de vida. Probablemente lo manden a comer mejor, a reducir ciertos hábitos de alimentación que lo conducen a una mayor retención de líquido, a controlar la obesidad, a hacer mayor actividad física. Eso es importantísimo. Y eso incluso puede cambiar sus patrones de hipertensión arterial y volver a la normalidad. A veces hay profesiones de alto estrés y el tratamiento es básicamente tomar unas vacaciones o pedir un cambio de empleo o irse a otra ciudad o salir de una relación interpersonal tóxica o resolver algún problema de conflicto entre familiares. Todas esas cosas coadyuvan a la hipertensión arterial. De tal manera que, como vemos, no es nada más un manejo medicamentoso del problema, sino un manejo de estilo de vida. Y usted se dará cuenta a veces que en la medida en que usted empieza a corregir ese estilo de vida, perfectamente puede encontrarse que puede prescindir de algunos de los medicamentos que le pusieron, porque su presión arterial puede volver a la normalidad. Sin embargo, no quiero sembrar falsas expectativas de que dietéticamente se puede salir de un cuadro de hipertensión arterial. Si fuera así, no hubiera 1.000 millones de personas hipertensas, ¿no? O sea que tengo la impresión, aunque no es mi especialidad, que es como la diabetes. Una vez que se instala la diabetes o una vez que se instala la hipertensión arterial, ya escapa la forma nutricional o de estilo de vida de cambiar las cosas. Si no, no hubiera necesidad de ir al médico. Pues uno fuera, se pusiera en el dato de una buena dieta, se fuera a otra ciudad, cambiara su vida, cambiara de esposo y se desaparecería la diabetes y la artritis y la hipertensión arterial. Y en la práctica eso no ha sido documentado. Hay algunas personas que con cambios de estilo de vida mejoran, eso no hay la menor duda, ¿no? Pero hay gente que cambiando todo tampoco mejora, en cuyo caso no pueden prescindir de los medicamentos. Como en el caso de la diabetes, estos son medicamentos que usted tiene que tomar toda la vida, a veces más, a veces menos, a veces cambian. Y por ahora, mientras no se conozca exactamente la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial, porque ciertas personas pierden el control de su presión arterial y empiezan a elevarla, vamos a tener que seguir así. La impresión que yo tengo es que todo esto se va a solucionar cuando se sepa más de la influencia genética de ciertos genes en el control de la hipertensión, de la presión arterial. Porque recuerden de que todo en el cuerpo está controlado de una u otra manera por el código genético. Todo. Hasta por quién va usted a votar en las elecciones está de una u otra manera codificado. Algún día diremos, desde chiquito al nacer, señora, su hijo va a nacer sano, va a ser un muchacho educado, inteligente, va a tener los ojos claros, va a tener el cabello negro y va a ser republicano, conservador, o va a ser liberal y sumamente grato y divertido, va a ser muy creativo. Todo eso algún día vamos a ser capaces no de definirlos categóricamente, ¿no? Así como diciendo 100% seguro, pero como todo en biología lo que vamos a hacer es probabilidades. Señora, acabamos de revisar el genoma de su hijo que va a nacer y tengo buenas noticias. Tengo buenas, le dirán, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que va a ser totalmente sano. La mala noticia es que probablemente tenga muchos problemas de intereses con su padre, porque su padre, el genoma de su padre lo orienta mucho a las competencias deportivas y este hijo que va a tener no tiene ningún tipo de inclinación deportiva probablemente, ¿no? Yo tengo la casi certeza de que hacia allá vamos. Claro, no olvidando la parte
cultural y la crianza, pero es que el problema es ese. Hay familias de gente deportiva que crían a sus hijos con espíritu deportivo y los hijos detestan el deporte. O sea que teniendo todos los elementos, genética, estilo de vida, profesor de tenis, profesor de natación, no les interesa eso. Y hay familias donde nadie hace ejercicio en toda la familia y el hijo sale atleta y ganador olímpico de competencia, ¿no? No es lo más probable, pero es evidente, ¿no? Si las cosas se heredaran así tan directamente, no hubiera tantas sorpresas con relación a los hijos de uno, ¿no? Entonces, ese es un campo fascinante. Bueno, yo espero que esta, para algunos fastidiosa charla, para otros de ningún interés y para otros bastante esclarecedora de ciertas cosas que han oído por aquí y por allá. Y los estimulo a que si quieren saber más, hay cualquier cantidad de documentales y temas que hacen más clara esta explicación y que dan información más precisa. La educación médica, la educación de los pacientes es muy importante para que ellos mejoren su tratamiento, ¿no? Entonces, por eso hago esto para ustedes, una suerte de síntesis utilizando mi nivel de comunicación, y lo hago por mí mismo, para acordarme de las cosas que aprendí, para poder encontrarle nuevas formas de explicarlo y simplemente para tener algo que hacer mientras pedaleo, porque la sola idea de sentarme a dar vueltas aquí a la manzana pedaleando sin hacer nada útil no me hace sentir feliz. En cambio, si yo hago todo este ejercicio todos los días, pero puedo hacer un video que alguna que otra persona le diga, ah, si es que es la cosa. Oye, qué bueno que me explicaron eso, porque yo no sabía qué era eso. Ya espero que haya sido suficientemente claro para poder ayudarlo a entender su hipertensión arterial. Yo todavía no soy hipertenso. Mi hermano tampoco. O sea que es interesante porque yo soy diabético tipo 2 y tenía, digamos, ciertos factores para ser hipertenso, pero las veces que me han controlado mi tensión arterial, me han evaluado mi presión arterial, pues no la han encontrado alta. La presión arterial debería medirse en el interior de los vasos, porque es la presión dentro de los vasos. El problema es que cuando usted va al médico no le van a estar metiendo un catéter con un sensor para ver cómo está la presión dentro de los vasos. Entonces lo que hacemos es comprimir la arteria con un manguito inflado con aire al punto en que evitemos que la onda de pulso pase. O sea, bloqueamos el paso de la sangre subiendo la presión del manguito. Y luego empezamos a vaciar el manguito para que salga el aire. Y va a haber un punto en el cual el manguito está calibrado. Lo que sí sabemos es la presión dentro del mango que se le pone a usted en el brazo. Esa presión sí la tenemos. Lo que no sabemos es la presión en el interior del vaso. Pero ese momento en que empieza a pasar la sangre que hemos dejado, a la cual la hemos detenido por compresión, en ese momento empieza a pasar la sangre y empieza a detectarse el pulso. Y al detectarse el pulso vemos la presión a la cual empezó a ocurrir el paso de la sangre. Eso sería la presión sistólica, pero no la estamos midiendo directamente porque lo que estamos midiendo es la tensión del vaso sanguíneo, no la presión dentro del vaso. Una cosa es la tensión necesaria para no dejar que pase la sangre y otra cosa es la presión en el interior del vaso. Entonces por eso es que usted oirá usar en forma similar presión arterial o tensión arterial, ¿no? La presión arterial es la que es la variable física. La tensión arterial es lo que mide el tensiómetro. Por eso es que el tensiómetro no se llama
manómetro, se llama tensiómetro porque mide la tensión necesaria para escuchar los latidos, para detectar las pulsaciones de la sangre cuando pasa por los vasos. Entonces eso se lo digo por si alguna vez escuche a alguien, porque sí, hay momentos en que es necesario medir la presión arterial para hacer ciertas operaciones, etcétera, pero en esos casos se mete un catéter y se lleva la unidad detectora al punto donde se quiere medir la presión. Pero por supuesto que eso es una forma muy invasiva de hacerlo. Entonces, lo que hacemos con todo el mundo es medirle la tensión arterial. Entonces, en una época había que ir al médico para eso. Los tensiómetros eran caros, eran hechos con mercurio, una barra de mercurio, etc. Todavía los hay, todavía son usados de esa manera. Y la mayoría de la gente no tenía un tensiómetro de mercurio en su casa para medirse la presión arterial. Sin embargo, la ingeniería biomédica vino al rescate y dijo, bueno, nosotros no vamos a hacer lo mismo, pero podemos hacer y medir cosas similares y correlacionarlo para ver si podemos producir aparatos que se inflen y se desinflen y midiendo la presión del saquito, del manguito inflado, nosotros podamos correlacionarlo con la tensión arterial y a su vez con la presión arterial. Al principio había mucha desconfianza en los médicos. Uno iba al médico y le decía, doctor, me compré un tensiómetro eléctrico. Me dice, yo no creo en eso. Eso no sirve. Déjeme sentarlo aquí y medirle la tensión arterial como debe ser. Y es verdad, uno la medía y había veces, la medía con mercurio y a veces, no con mercurio, con un tensiómetro de mercurio. Y a veces había algo de discrepancia, hasta 2 centímetros de mercurio, hasta 200 mililitros de mercurio había de diferencia entre una medida y otra. Pero los últimos que han llegado están mejor calibrados, están mejor hechos y tienden a ser más relevantes. Además, al fin y al cabo, lo que estamos evitando es que las presiones se eleven mucho. ¿Y qué llamamos una presión elevada? Bueno, si usted ya tiene 180 sobre 90, o 180 sobre 80, o 190 sobre 90, o 180 sobre 110, 112, usted tiene una presión elevada. Y eso se llama crisis hipertensiva. Y eso es una emergencia. Esa presión hay que bajarla cuanto antes. ¿Por qué? Porque, como les dije, a esa presión tan alta cualquier vaso sanguíneo se rompe y se pueden producir hemorragias, principalmente dentro del cerebro, que no está protegido, como están protegidos otros órganos, para recibir sangre a alta presión. Entonces, si usted alguna vez ve a una persona que empieza a tener problemas de concentración, dolores de cabeza, trastornos visuales, se siente mal, tiene taquicardia, usted le toma el pulso, lo tiene rápido, lo tiene fuerte, la misma persona se siente que algo le está pasando, tómele la atención. Y si la tiene por encima de 80, 90 en la diastólica y cercano a los 180 en la sistólica, usted lo agarra, lo monta en un auto y le dice, yo sé que tú quieres seguir en la fiesta, pero yo creo que tú tienes una crisis hipertensiva. Déjame llevarte al hospital, donde de inmediato van a confirmar que la presión está anormalmente alta, le van a poner diuréticos y le van a dar medicamentos para bajarle cuanto antes la presión arterial. Porque en una crisis hipertensiva, la probabilidad de que haga un accidente cerebrovascular o un infarto del corazón es alta. Sobre todo a medida que pasa la edad. Entonces, eso es, digamos, el corolario de esto es que ante cualquier signo, uno de los problemas con la hipertensión arterial básicamente es que por muchos años usted puede tener la presión alta y aún así, por muchos años usted puede tener la presión alta y aún así no darse cuenta porque no da signos precisos o síntomas precisos de que la presión está alta. Puede haber trastornos oculares, mareo, sensación de decaimiento,
fatiga, todo lo que tiene que ver con un organismo que no está funcionando bien. El organismo da signos, hay una cantidad de elementos psicosomáticos que advierten cuando uno está enfermo. Entonces, esos son los momentos en que una de las cosas que uno debe pensar en una persona de cierta edad, 40, 50 años, es en la hipertensión arterial. También la hipertensión arterial se puede dar en niños y en adolescentes, frecuentemente por otras razones, pero es importante también, dentro del examen físico de un adolescente, tomarle la presión arterial. Es una medición tan sencilla y tan económica que es técnicamente, no sé, no debería ser algo que represente mayor problema que cada vez que alguien va a un médico le tome la presión arterial. Muchas veces uno lo ha hecho por curiosidad o simplemente para darle uso al aparato y se ha dado cuenta de que el paciente refiere que nunca le habían tomado la presión arterial. Así que los invito a medirse con frecuencia la presión arterial, la tensión arterial en este caso, y a estar pendiente de eso. Muchas gracias a ustedes por la atención que me han prestado. Espero que lo que les he comentado hoy sea de interés o de utilidad. Y hasta mañana para otro programa de reflexiones en movimiento. Gracias a todos.